En nuestra mesa hay alimentos que podrían ser llamados venenos y esto es porque no suman ningún valor nutricional hacia nosotros y por otro lado pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Así que vamos a ahondar no solamente en cuáles son, sino en cómo podemos sustituirlos en nuestra mesa. Hoy están con nosotros el doctor Francis Breeze, endocrinólogo, y la doctora Natalia Segura, nutricionista, y ambos nos van a ayudar justamente en este tema. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gracias. Un placer tenerlos aquí. Doctora, arranquemos. ¿Cuáles son esos alimentos que están en nuestra mesa y que podrían eventualmente ser llamados venenos? Bueno, con respecto a este tema, entre más estudiamos con respecto a la calidad de los alimentos, a los tipos de alimentos, nos hemos ido identificando patrones de estas sustancias que realmente, como lo comentaba inicialmente, no aportan una mayor ayuda nutricional, pero por el contrario sí favorecen el desarrollo de enfermedades como hipertensión, como diabetes e inclusive cáncer. Dentro de estos tenemos, por un lado, los azúcares refinados, ¿verdad? Que esos son las harinas, ¿verdad? Nosotros podemos verlas como harinas refinadas, podemos verlas como harinas de grano entero. Entonces, ambos son carbohidratos. Ambos aportan calorías, pero el aporte nutricional de otros nutrientes que tiene el grano entero con respecto a harinas refinadas es muy distinto. Aparte de eso, también favorece estas harinas refinadas al absorberse de forma tan rápida en nuestro organismo, disparan los niveles de insulina, y al disparar los niveles de insulina, esto hace que el paciente tenga más propensión a ganar de peso y que por ende también tenga más propensión a desarrollar diabetes si el paciente tiene su predisposición. Por otro lado, también tenemos la sal, que la sal no es que sea mala, lo que sucede es que, como en todo lo que nosotros vemos actualmente y a nivel de la población general, es el abuso. Entonces realmente entre más sal consumamos, que es nuestra fuente principal de sodio, pues la sal hace que se retenga más líquido a nivel de nuestro torrente sanguíneo y eso hace que la presión suba y por ende entonces el paciente puede desarrollar hipertensión arterial. Ok, ahora Nati, ¿por qué esos alimentos se llaman vacíos? Como que uno se los come y lo único que hacen es satisfacerlo o llenarlo a uno, exacto, pero no aportan nada. Claro, se llaman alimentos con kilocalorías o vacías porque no aportan ningún nutriente. Okay, solamente nos aportan mucha energía en el momento, pero no nos aportan ni vitaminas, ni minerales, no tienen ningún beneficio. Okay, entonces a esto, por ejemplo, le podemos llamar, mencionar tal vez el azúcar, ¿verdad? Que no nos aporta ningún nutriente. Ahora bien, si vos me decís tal vez una fruta, exacto, que tiene la fructosa, que es un tipo de azúcar que hay que consumirlos de igual manera moderada, pero nos aporta vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces las kilocalorías o los alimentos vacíos son aquellos que no nos aportan ningún nutriente, ningún beneficio. Ahora, ¿por qué hay que comerlos a diario? Porque muchos de esos alimentos, ¿verdad? Que ahora los vamos a mencionar uno a uno para que a la gente le quede claro, pero podrían eventualmente, si los comemos todos los días, podrían propiciar o hacernos vulnerables a la diabetes, a la hipertensión y hasta el cáncer, como usted mencionó, doctor. Sí, eso funciona así, bueno, como lo comentaba la doctora, hay alimentos que nosotros los clasificamos según su índice glicémico. Esto es como un patrón objetivo que nosotros tenemos para definir qué tan rápido o no tan rápido un alimento que usted consume se absorbe a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted puede tener 100 calorías de pasta al dente, usted puede tener 100 calorías de un chocolate, que el índice glicémico es sumamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los alimentos de alto índice glicémico, como en este caso sería el chocolate, pues una vez que usted lo consume, rápidamente se absorbe. Entonces, el paciente en su torrente sanguíneo va a elevar la glicemia, o sea, el azúcar, de una forma muy rápida, muy marcada. Entonces esto va a ser como un golpe, para decirlo de una forma sencilla, al páncreas, que se va a ver obligado a liberar una cantidad de insulina muy marcada. Entonces, en ese escenario, una cantidad de insulina muy marcada, lo que favorece es que de esos mismos carbohidratos, de esa misma azúcar, el paciente lo acumule más como forma de grasa, o inclusive eso va favoreciendo que ese estado de hiperinsulinismo, al estar siempre continuamente, porque el paciente todos los días come este tipo de carbohidratos, favorezca el inicio del síndrome metabólico, que después va evolucionando hacia diabetes y después las complicaciones relacionadas con la diabetes. Pero entonces uno se pone en la perspectiva y dice, pero sí, yo estoy comiendo la misma cantidad de calorías que esta otra persona, pero yo estoy engordando o yo no puedo bajar de peso y esta otra sí. Pero lo que sucede es que si usted come azúcares refinadas que tienen un altísimo índice glicémico, entonces usted pasa continuamente
hiperinsulinémico, el estado de hiperinsulinismo, al ser la insulina una hormona anabólica, favorece acumular. Entonces, de ese porcentaje, digamos, 100 calorías de pasta al dente, 100 calorías de chocolate, la persona que se come chocolate tiene más propensión a acumularla que la persona que comió la pasta al dente, y están comiendo la misma cantidad de calorías. Entonces, yo como la misma cantidad de calorías que esta otra, pero yo sí gano peso y ella no. Entonces, así es como funciona. Ahora, la gente comenta que consumiendo este tipo de alimentos, por ejemplo, el organismo se vuelve como más lento, más pesado, el intestino igual se pega. ¿Esto es así? Sí, totalmente, es parte del metabolismo. Yo tengo muchísimos pacientes que llegan y me dicen como, ay doctora, es que igual lo que mencionaba el doctor, pero yo como muy poquitito, sí. Yo de verdad yo me cuido un montón, pero no logro bajar de peso. Entonces cuando uno ya les empieza a preguntar, bueno, cuénteme, ¿consumí azúcar? Ah, pero muy poquitito, ¿verdad? Yo solamente le agrego una cucharadita, y cuando ya al final del día hemos acumulado muchísimo azúcar, muchísimos carbohidratos refinados, que esto, como mencionaba el doctor, no nos va a beneficiar para el porcentaje de grasa, para el peso, ¿verdad? Entonces sí, totalmente. No es tanto, hay que ver, analizar bastante bien realmente que es un metabolismo muy lento, o es que, ¿verdad?, que por dentro estamos consumiendo esos alimentos que nos están haciendo liberar más insulina, que nos hace bloquear la quema de grasa. Ahora, si nos vamos específicamente al tema del azúcar, doctor, ¿cómo es que se acumula en el cuerpo? Bueno, cuando nosotros, como comentaba, nosotros consumimos azúcares refinados principalmente, o sea que ese es el problema. Eso más predisposición genética, ¿verdad? Correcto. Porque tenemos pacientes que no tienen esta predisposición y comen esto y no pagan las consecuencias como la mayoría que sí tiene esta predisposición. Entonces, usted lo consume. Al consumir un alimento alto de índice glicémico y absorberse tan rápido y obligar a este páncreas a liberar una cantidad tan alta de insulina, la insulina no es una hormona que solo sirve para bajar el azúcar, que eso es como tal vez el concepto que más... cuando lo asociamos Exacto. a diabetes, digamos. Que más ha calado, digamos, en la población. Claro. Sino que es por definición una hormona anabólica. Entonces, todas las hormonas anabólicas lo que se encargan es de almacenar. Entonces, hay un fenómeno que se llama lipogénesis, que cuando el paciente consume un volumen de calorías mayor del que está necesitando en ese momento, el efecto de ese exceso de insulina favorece que el remanente que no se está consumiendo como energía, o sea, que no se está acumulando en el hígado como glucógeno, que no se está almacenando en el músculo como fuente de energía, ese exceso, por la cantidad que nosotros consumimos, la insulina hace que se capte por el adipocito, que es la célula del tejido graso, y esta, a través de este fenómeno de lipogénesis, la convierte en grasa. Entonces, al final, termina convirtiéndose en grasa. Pero cuando el paciente consume el exceso, o sea, cuando se consume más energía de la que está realmente necesitando en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con la sal, por ejemplo? Porque uno dice, bueno, siempre nos recomiendan comer cierta cantidad de sal y uno tiene miedo básicamente a la retención de líquido, a la hipertensión, pero ¿cómo funciona verdaderamente el exceso en nuestro cuerpo? Realmente lo que pasa de igual manera es la cantidad que nosotros consumimos. Yo siempre a todos los pacientes igual les digo, no es lo que usted come, siempre calcule la calidad, ¿verdad? Y la cantidad. Ok, de igual manera, el excedente de sal lo que va a hacer es retención de líquido, y nosotros, bueno, hay un montón de opciones que ahora las vamos a ver cómo, ¿verdad? Sustituirlas para lograr bajar entre todas las comidas el consumo de este sodio y que no haya una retención, porque también recordemos que no solamente la sal trae sodio, también muchísimos alimentos procesados, ¿verdad? Incluso los vegetales en sí. Entonces es nada más de procurar de que la cantidad de sal que nosotros agreguemos a las comidas sea bastante, resale un montón, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las harinas? ¿Qué pasa con esas harinas refinadas que también nos dicen, no, o sea, ojo con esto? ¿Cómo se acumulan o qué pasa en nuestro cuerpo? Okay. Bueno, con las harinas refinadas y los azúcares, pues vamos... ¿Va a pasar algo similar? Vamos por la misma dirección, exactamente. Entonces, aquí, digamos, el concepto a recordar es que entre más harinas refinadas, entre más azúcares nosotros consumamos, más vamos a forzar ese páncreas a liberar una cantidad de insulina en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, esa concentración aumentada en sangre de insulina empieza a ejercer su efecto anabólico, y ese efecto es el que permite que se empiece a acumular tejido, este exceso de calorías se empiezan a acumular como tejido graso. Entonces, si el paciente tras de eso tiene una predisposición genética, entonces ya llega un momento en el que este procesamiento se va haciendo cada vez menos eficaz y con más facilidad, entonces un mayor porcentaje de estas harinas refinadas o de estos azúcares empieza a acumularse. Entonces los pacientes empiezan y disparan la ganancia de peso. Ahora, algo importante también de contarle a toda la gente que está en casa, porque uno le dicen ahora, bueno,
No. Consuma integrales, consuma arroz integral, consuma pasta integral, harina integral. ¿Qué hace de diferente en nuestro organismo? Ok, igual que lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Lo que hace lo integral es un carbohidrato que nosotros no absorbemos, pero tiene muchos beneficios. Entonces, hace que ese carbohidrato que nosotros estamos consumiendo no se digiera tan rápido. Llega al torrente sanguíneo un poco más lento, entonces la liberación de insulina es mucho más lenta, ¿ok? O sea, lo que hace es bajar el efecto de, digamos... El índice glicémico va a ser muchísimo más bajo. Pero engorda igual, ¿verdad? ¿O no? Esto siempre hay que tener No cuidado con la cantidad. No, hay que tener mucho cuidado también con la cantidad. Cualquier excedente siempre, pues, va a haber ese efecto, ¿verdad? Pero el integral, y era lo que mencionaba antes el doctor, ¿verdad? Los índices glicémicos juegan un papel muy importante en esto. Bien, es que a veces creemos que consumimos más integrales y a lo mejor nos estamos también cuidando en el peso. No siempre, o sí siempre. Digamos, en general los estudios si usted agarra a un paciente y le da la misma cantidad de calorías, pero a estas se las damos en harinas refinadas y a estas se las damos en harinas de grano entero, el paciente tiene más posibilidades de perder peso utilizando las de grano entero que las refinadas, porque usted no le está metiendo el efecto del hiperinsulinismo en el paciente que consume las harinas de grano entero, porque ese es el detalle. Por eso le comentaba que hay escenarios donde usted puede darle a dos pacientes la misma cantidad de calorías, pero el paciente que consume las harinas refinadas va a poder almacenar un mayor porcentaje de esas. Las acumula más porque usted, al generar un estado de exceso de insulina, la insulina lo que hace es guardar. Cuando se refiere a grano entero es integrales. Los integrales, sí. Ahora bien, perdón, lo importante aquí es que las personas a veces dicen, no, estoy consumiendo integral, me puedo comer 3 tazas de arroz. Exacto. Ahí ya no juega ese papel, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también siempre con la cantidad. Perfecto. Ahora otro tema es el glutamato, que está presente en un montón de comidas también y preparaciones. ¿Qué recomendación nos puede dar al respecto, doctor? Bueno, con respecto al glutamato, sí, efectivamente son aditivos que se le dan a la comida para realzar el sabor. Popularmente lo conocen como el ajinomoto. El ajinomoto, correcto. Entonces, con respecto a esta sustancia, lo que sí se ha visto es que hay un grupo de pacientes que son más susceptibles a sufrir consecuencias relacionadas con esto. Entonces, hay un síndrome que de hecho se llama el síndrome del restaurante chino, que más que todo porque, bueno, en este tipo de comidas hay una concentración importante, ellos utilizan mucho esta sustancia, donde el glutamato, cuando se incorpora al organismo, el glutamato es un aminoácido que activa o genera hiperactividad del sistema nervioso central. Entonces los pacientes pueden inclusive desarrollar flushing, o sea, se ponen rojos, se empiezan a sentir agitados, taquicárdicos, como aturdidos. Les puede producir náuseas y este fenómeno ocurre tempranamente relacionado con el consumo. Pero sí se ha visto que hay un grupo importante que tiene esta predisposición, no le ocurre a todas las personas. Entonces sí sabemos que conforme más se está analizando, ahora que se ha puesto tanta atención a los diferentes aditivos de las comidas, que pues probablemente van a venir saliendo más información que nos va a obligar a tener un poco más de cuidado. Pero a guiar un poquito más en el asunto y quienes son más vulnerables también. Exactamente. ¿Qué les parece si los invito a ir a nuestra mesa, Natalia, doctor, para ir repasando justamente cuáles son estos venenos, pero lo más importante, cómo sustituirlos en nuestra mesa, que es nuestra misión al final? Así que vamos a empezar por precisamente este primer grupo. Aquí tenemos sales, Nati. Así es. Bueno, aquí tenemos el ajinomoto, ¿verdad? Como el que estamos hablando, que es el glutamato, que, como lo mencionaba el doctor, era para realzar los sabores, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar tal vez algunos otros condimentos que pueden realzar el sabor de las comidas, pero simplemente no tener los efectos secundarios de este. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, lo que es el cúrcuma, la paprika, la pimienta, el orégano, el tomillo, todo eso. Nosotros condimentamos perfectamente una carne, las comidas, y pues va a tener el efecto de que realmente nos va a dar bastante sabor. Ok, entonces el glutamato lo podemos sustituir básicamente por un montón de hierbas y sazonadores más sanos, digamos, de alguna manera. Es correcto. Ok, pero aquí lo teníamos confundido con las sales. Ok, la sal, que hablábamos de sustitutos, ¿cuál sería un sustituto beneficioso para nuestra salud y que de alguna manera podamos tener ese sabor de la sal que nos encanta mucho? Así es, en el mercado podemos encontrar una sal que es baja en sodio,
que también contiene potasio. Esa para mí es como entre las mejores. ¿Por qué? Esta, que es la sal común, contiene 590 miligramos en un cuarto de cucharadita. Viene siendo alrededor de un 25% de sodio. Ya es una fuente de sodio. Ya más de 20% es una fuente de sodio. La famosa sal Himalaya, ¿verdad? Que está muy de moda. Está muy de moda. Sí. Contiene 425 miligramos en un cuarto de cucharadita. Viene siendo de igual manera alta en sodio. Es un 18%. Entonces, para mí, la mejor es la que en el mercado es una que es de potasio. Viene muy baja en sodio. Es alrededor de un 7-8%. Que esa es como la que viene siendo mejor. De igual manera podemos condimentar las carnes, no sé, el arroz y absolutamente todos los alimentos que vamos a consumir con algunas especies que de igual manera van a realzar, digamos, el sabor de las comidas. Ok, bien, nos vamos para la segunda canasta y aquí hablábamos de los alimentos en grano, ¿verdad? Sí, harinas de grano entero. Cuéntenos, aquí lo que tenemos, todos los integrales, por ejemplo, aquí está la pasta, nuestra tajadita de la mañana, ¿verdad? Que yo hoy me la tosté, el saco de pan integral, la harina, el arroz. Estos son los ideales. Estos, a diferencia de las harinas refinadas, que como lo comentábamos previamente, lo que hace es que se procesan de forma importante con el fin de realzar su sabor, de cambiar la textura, pierden una gran cantidad de nutrientes. Dentro de esos nutrientes pues van vitaminas, van minerales, van antioxidantes, y por eso se ha vinculado hasta cierto grado la relación con cáncer con las harinas refinadas, como en el gástrico, colon, etcétera. Pero también, como tienen una cantidad importante de fibra, pues eso genera saciedad. Entonces, al generar saciedad, el paciente pues tendría que consumir una menor cantidad, un volumen calórico menor, y eso favorecería inclusive estabilizar el peso, inclusive perderlo. Pero más importante es que cuando son alimentos de esta categoría, la fibra también ayuda a retrasar la forma en la que se absorben. Entonces, si usted va absorbiendo, por ejemplo, durante un periodo de 2 horas, 100 gramos de pasta, pues probablemente el pool de insulina que tiene que liberar ese páncreas va a ir más discreto. Entonces, usted no generaría un estado de hiperinsulinismo, entonces usted no favorecería que de esas mismas calorías que está consumiendo, un porcentaje de grasa se vaya a almacenar. Claro. Entonces, tiene su sentido. Y eso es el sentido que nosotros buscamos, y por eso es que favorecemos esto. Bien, ahora nos vamos por aquí y aquí veo el azúcar, ¿verdad? Azúcar, chocolates, aquí estos barquillos. Así es, son como las harinas refinadas, los carbohidratos refinados. Esa es la harina normal, aquí tenemos como la harina integral. Así es. Entonces, de igual manera, como lo menciona el doctor, es simplemente que al consumirlos estos, pues probablemente va a haber un bloqueo en la quema de grasa por la liberación de insulina, entonces no nos va a beneficiar mucho. Además, la ansiedad, ¿verdad? Muchos pacientes llegan y me dicen, Nati, es que Natalia, yo padezco mucho de ansiedad y no la puedo controlar. Hacer el conteo, el diagnóstico, son personas que consumen muchísimo carbohidratos refinados, mucho azúcar, que claro, que en el momento dan, ¿verdad? Como una saciedad, te ponen feliz, pero a los 10, 15 minutos se pasa y tenés muchísima hambre. Entonces es por eso también consumir los integrales, que te van a saciar un montón y te va a durar ese efecto durante mucho más tiempo, bajando los niveles de ansiedad. ¿Cuál sería la recomendación, doctor, precisamente para todas esas personas que nos ven ahora y que dicen, sí, a mí me pasa eso, esa ansiedad me mata y el pica pica de la cocina es terrible? Sí, realmente, y esto es la realidad que comentamos desde hace muchos años, pues es ponerse en contacto con su personal de salud, con su nutricionista, con su médico, para tratar de, como decimos nosotros, hilar un poco más fino, porque esos son detalles. O sea, como le comentaba, por ejemplo, con las pastas, a veces inclusive la forma en la que usted las cocine hace la diferencia. Hace una diferencia en el índice glicémico. Entonces usted puede cocinar una pasta muy procesada, o sea, la cocina ya a término, y usted puede consumir una pasta al dente, que es apenas cocinada. Entonces el índice glicémico de ese tipo de pasta es muchísimo menor, tiene menos impacto desde el punto de vista metabólico, y usted está consumiendo la misma cantidad de calorías. Entonces realmente tiene bastante sentido, y son pequeños como tips o detalles que cuando los sumamos todos, realmente vamos encaminados hacia una alimentación, digamos, metabólicamente viable. Ahora, se habla mucho de que los venenos blancos ponen a trabajar de más a nuestro hígado. ¿Esto qué tan cierto es?
Bueno, realmente sí es cierto en el sentido de que al generar ese estado de hiperinsulinismo, este exceso de azúcares refinados tiene que ver dónde se mete. Entonces, desdichadamente, el hígado tiende a ser un órgano que tiende a captar de forma excesiva esta cantidad de azúcares refinados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a acumularlos, pero igual en el tejido, en el tejido del hepático, en los hepatocitos, empiezan a acumularlos como tejido graso. Entonces, por eso es característico que la mayoría de los pacientes con síndrome metabólico, que son los que están expuestos a este fenómeno de hiperinsulinismo, terminan desarrollando hígado graso. ¿Y qué es el problema con el hígado graso? No solamente es que usted acumule tejido graso, sino que ese tejido graso empieza a generar disfunción de ese hígado y lo empieza a inflamar. Entonces, por ejemplo, a nivel mundial, la principal causa de cirrosis en pacientes que en su vida han tocado una gota de alcohol es hígado graso, porque esto avanza. Y lo que pasa es que todas las etapas iniciales el paciente no percibe absolutamente nada, al menos que su médico diga, no, vamos a buscar esto. Y lo encontramos y ahí vemos, tenemos que determinar el nivel de severidad y el nivel de inflamación que le genera, porque a veces la acumulación no le genera necesariamente inflamación. La inflamación es la que va a generar cirrosis. Entonces es por eso que definitivamente tenemos que estar detrás de eso, porque realmente la capacidad de reversibilidad farmacológica que tenemos para controlar esto es pobre, o sea, no tenemos muchas opciones. Ahora, cuando hablamos de las personas que están queriendo perder peso, Natalia, y volvemos a los alimentos integrales, y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque realmente lo más recomendable es consumir este grupo. Sí, totalmente consumir los integrales, porque volvemos a repetir, ¿verdad? Es la cantidad de el índice glicémico es bastante bajo, entonces hay una liberación baja, ¿verdad?, de insulina, haciendo que no se bloquee la quema de grasa. Ahora bien, también quiero retomar muchísimo eso, que es la cantidad, ¿verdad? Sí. De nada me sirve realmente comerme 4 tazas de pasta integral, porque de igual manera entonces también va, porque sigue siendo un carbohidrato, también hay, ¿verdad? Entonces es muy importante también controlar muchísimo la cantidad. Ok, sí, no es a la libre porque sea integral, eso es lo que tiene que quedar claro. Sí, tiene que quedar muy claro que no es totalmente libre. Ahora, cuando hablamos de los azúcares, porque también lo mencionaron cuando estábamos conversando anteriormente, que si bien es cierto, el azúcar refinada, no se debería de consumir en ese exceso, pero tenemos las frutas, por ejemplo, y el montón de alimentos que pueden tener azúcar, ¿cómo se llama? ¿Natural o fructuosa? Sí, la fructosa. ¿Qué tanto se debería de consumir? Pues no son kilocalorías vacías, nos aportan muchísimos beneficios, tienen cantidad de fibra, tienen vitaminas, tienen minerales, ¿ok? Eso va a depender mucho de cada paciente. Recordemos que cada uno de nosotros somos muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, a una persona diabética, probablemente el consumo de frutas tiene que ser un poco restringido y probablemente se le va a recomendar frutas altas en fibra, ¿ok? Que viene a cumplir los integrales que tienen fibra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la manzana, todo lo que tenga más que todo como cáscara, y evitar aquellos que no tienen tanta fibra, por ejemplo, el banano, ¿ok? Ahora bien, en general, cualquier tipo de persona, también su consumo tiene que ser moderado, porque volvemos a lo mismo, es un tipo de azúcar. Y de igual manera, personas que quieren bajar de peso, ¿verdad? Tal vez tengo pacientes que igual vienen y dicen, ay, no, yo tengo una alimentación súper saludable, y bueno, como cualquier cantidad de frutas. Entonces ahí es donde ya uno llega y dice, bueno, vamos a ver, vamos a tener que restringirlas un poquito. 3 semanas después llegan y es como, no lo puedo creer, bajé cualquier cantidad de mi porcentaje de grasa, adecuando también un montón entre granos integrales, eliminar las frutas. Bueno, hay mucho que aprender y de eso se trata, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Lo que no queremos tener es cantidad de alimentos vacíos y consumirlos en exceso. Y por eso les agradecemos, doctor Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y a tratar de un equilibrio en nuestra mesa, que de eso se trata. Muchísimas gracias y feliz semana. Igualmente, gracias.